¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Estamos en esta tarde de viernes, algo de frío, ¿no, Luis? Que pues aquí en Monterrey ya ha estado cambiando la temperatura y bueno, esto adecuándose a la materia fiscal, ¿no? Que también la temperatura ha estado muy variante, ¿no? Allá muy cálida y aquí muy fría la temperatura ambiente. Así es, y bueno, les recordamos nuestro medio de contacto, el 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, hoy tenemos unos invitados que cayeron, ahora sí que como si fuera una notificación, ¿no? Pero en este caso es algo importante, un mensaje del SAT. Tenemos aquí a la contadora Beatriz Amparo de lo que es Asistencia al contribuyente de Monterrey. Así es, para hacer un anuncio aquí a la comunidad. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio y pues bueno, aprovechando el espacio que me permiten, como siempre, muy amables ustedes al abrirnos las puertas, es invitarlos, ¿no?, a una jornada de reforma hacendaria que vamos a tener el próximo 28 de enero, ¿sí? El horario será de 9 a 11 de la mañana, con el tema de facturación electrónica, que será los asistentes. Bueno, aquí la importancia, ¿no? La parte de la asistencia, se acude el licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, nuestro jefe del Servicio de Administración Tributaria, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, la procuradora de la defensa de los derechos del contribuyente. Y bueno, lo que queremos es hacerles extensiva la invitación. La invitación ya está publicada dentro de nuestra página de internet www.sat.gov. También está publicada a través de la página de la Prodecon, prodecon.gov.mx. La entrada es libre, se pueden registrar en el apartado electrónico. El registro va a ser a las 8:30 de la mañana, el día 28 de enero. Y la ubicación, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, en lo que es su auditorio principal. Ahí estaremos llevando a cabo este evento y pues queremos invitarlos, ¿no? En público en general está abierto la invitación. Ojalá nos puedan acompañar y puedan tocar este tema, ¿no?, con nosotros de facturación electrónica. Sí, un tema bastante interesante y relevante en estas épocas, que aún hay quienes todavía no tienen los elementos para poder facturar. Entonces que se enteren ahora sí que de primera mano, ¿no? Porque es el jefe del SAT, lo que es la titular de la Prodecon. Entonces qué mejor que de primera mano tener información verídica y confiable, ¿no? Correcto. Sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, pues, y en conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se está llevando a cabo a participar en esta jornada de reformas hacendarias. El día, como les comenté ahorita, el día 28 va a ser aquí en Monterrey. Está considerado estar participando en Guadalajara, Tijuana y en el Distrito Federal. Y bueno, nos tocó en esta parte este día, reforma hacendaria, y sería el tema de facturación. Como bien mencionas, Hugo, es un tema que estamos en el momento de tocarlo, de reforzar los puntos que ya traemos y bueno, ver la exposición que consideramos muy importante para todos, ¿no? En términos generales, como les menciono, está abierta al público en general, ojalá nos puedan acompañar. Bueno, pues ahí está la invitación, invitados de primerísimo de lujo. nivel. Así es, Hugo. Y bueno, pues aprovechar esto porque pues, realmente es algo que no siempre tenemos el privilegio de contar con ese tipo de personalidades aquí en el estado de Nuevo León y bueno, que darles un buen recibimiento en cuanto a que vean el interés sobre este tema en particular. Así es, que podrá haber a lo mejor en el asistente sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte dices, bueno, pues vamos a ver qué nos dicen, pero la realidad es que se están encontrando con algunas dificultades tecnológicas y algunas de ellas, bueno, pues también de índole económico, ¿por qué no decirlo? Aun y cuando haya una plataforma a título gratuito otorgada por el mismísimo SAT,
pero pues la gente está buscando a lo mejor algún producto tropicalizado o personalizado a su negocio, porque así lo exigen, a lo mejor el manejar algunos servicios, el manejar algunos productos, los cuales, bueno, pues la utilería proporcionada por el SAT, bueno, pues no refiere ese tipo de beneficios. Es correcto, Luis, y bueno, también recordarles que este programa estará disponible en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, por ahí estaremos recordando de este evento para que lo tengan muy presente y aprovechen esta oportunidad. Y bueno, Luis, entrando a lo que es el tema del día de hoy, que pues por ahí vamos a hablar de lo que es la resolución miscelánea, que pues si bien es cierto, son una serie de facilidades que en muchos casos están aclarando la cuestión del cumplimiento de las obligaciones que tenemos a partir de 2014. Y bueno, vamos a tocar las principales porque son muchas, y aquí también la recomendación es que si fueron a un curso de reformas fiscales y nada más abarcaron ISR, código IVA, bueno, pues hay que ver otro curso sobre la resolución miscelánea porque es punto y aparte. Así es, Hugo. Y bueno, la resolución miscelánea, o efectivamente, si te quedas nada más con la lectura del Código Fiscal y la nueva ley de ISR 2014, podrás tener una lectura incompleta y estar haciendo acciones que a lo mejor, bueno, pues no tienen un alcance de obligatoriedad. Entonces, la resolución miscelánea fiscal lo que viene a hacer es atenuar, posponer, diferir, aclarar. Es correcto. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer. Fíjate, una de las situaciones relevantes en materia de Código Fiscal de la Federación en resolución miscelánea fiscal es referente a esta migración, ¿no? De los repecos y régimen intermedio al régimen de incorporación o al régimen general de ley. Entonces, en el caso de los contribuyentes que pasan al régimen de incorporación, bueno, pues dice la autoridad, te vamos a otorgar la facilidad de nosotros hacer este cambio en automático. Exacto, de hacerlo automático, ¿no? Y aquí es importante porque no es elección del contribuyente, sino la autoridad lo está haciendo, y por eso es importante verificar el portal para ver si quedaste en el régimen de incorporación o estás ya en el de actividad empresarial. Entonces, es correcto, Hugo, porque la resolución miscelánea refiere que la migración al régimen de incorporación, pero ciertamente, no necesariamente la migración, aun cuando sea repeco, en automático estás en régimen de incorporación. Mencionábamos en el programa anterior que si tienes combinación de ingresos por arrendamientos, honorarios, salarios o accionista, bueno, pues automáticamente estás tristemente en el régimen general de ley. Entonces es importante aquí la recomendación es visitar lo que es mi portal para ver las obligaciones y ver cómo estamos actualmente. Fíjate, y otra de las facilidades que otorgó la autoridad vía resolución miscelánea es que referente a la ley derogada del YETU y a lo que es también del la IDE ley también abrogada del IDE, bueno, pues estas obligaciones no será necesario entrar y hacer alguna disminución de estas obligaciones o actualización, ya que la autoridad de manera automática también ya las tumbó del apartado de declaraciones y pagos. Y también tumbó, Hugo, y que crea confusión lo que son, por ejemplo, obligaciones por retenciones por ISR, por arrendamientos, honorarios, el mismo YETU para diciembre, porque muchos contribuyentes no lo encontraban, ¿no? Y que se crea una confusión porque dices, caray, entonces diciembre que se paga en enero, no estoy obligado a enterarlo, ¿no? Y se podía interpretar como que ya no está dentro de la plataforma, pero bueno, pues vía transitorio se refería por ahí que las obligaciones adquiridas en el año 2013 se debiesen de cumplir en 2014 y hacia adelante en materia de IDE y en materia de YETU. Así es, y también por ahí se establece en la resolución miscelánea que las modificaciones en lo que son las obligaciones fiscales hechas en 2014 pues iban a tener vigencia a partir del 1 de enero, porque pudiera ser aquel que dice, oye, yo tengo salarios, bueno, lo doy de baja para tratar de quedarme en el régimen de incorporación. Fíjate, Hugo, y todo esto está limitado en la ahí lo hemos comentado, y si hay perjuicios para los contribuyentes, porque esto de hacer una suspensión de obligaciones o una actualización con fecha de 1 de enero del 2014, bueno, pues a muchos contribuyentes sí los está dejando en zona incómoda. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que alguien que ya el 31 de diciembre decía, yo voy a cerrar mi changarro y ya no quiero continuar. Bueno, pues tristemente esa suspensión de actividades no la pudiese hacer sino hasta con fecha 1 de enero de 2014, y ahí tendría la obligación de declarar ese periodo para 2014 y la declaración anual en el 2015. Entonces, por ahí las obligaciones le van a perseguir todavía un ejercicio de manera adicional. Así es. Por ahí también otra cuestión en lo que es el almacenamiento de los comprobantes fiscales digitales por internet, ¿no? El CFDI. Aquí pues hay que almacenarlo en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, ¿no?
porque esto es importante tenerlo a disposición de la autoridad en cualquier momento que lo requiera, ¿no? Es correcto, Hugo. Y hablando de comprobantes fiscales digitales, bueno, pues en el caso de aquellas enajenaciones al público en general, vía resolución miscelánea se otorga la facilidad de hacer una factura global diaria, semanal, quincenal, mensual, y en el caso del régimen de incorporación, bimestral. Así es. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta para efectos de poder cumplir con esta obligación. Por ahí también otra regla que habla sobre el pago por cuenta de terceros, que esto causó mucha polémica porque en lo que es la ley de ISR, las modificaciones, por ahí te decía que los pagos deben de proceder de la cuenta del contribuyente, ¿no? Entonces, el pago por cuenta de terceros, para ilustrarlo aquí a nuestro radio escuchas, es, digamos, yo quiero comprar papelería, pero le pido a Luis que haga el favor y que vaya a la papelería y me compre plumas, lápices, etcétera, ¿no? Y Luis va, lo hace y pide una factura a mi nombre. Entonces aquí, en principio, lo que estaba en la ley, pues parecería como que ese gasto yo no lo iba a poder deducir porque no salió de mi chequera. Mas, sin embargo, aquí, a través de la resolución miscelánea, establece cuál es el procedimiento que debe seguir Luis para efectos de que yo lo pueda deducir, ¿no? Y aquí el procedimiento es muy sencillo, que Luis va a pedir un comprobante a mi nombre y yo le voy a hacer una transferencia a Luis para efectos de que yo poder demostrar que hice el pago y Luis no tenga algún problema a la hora de justificar ese dinero que procede de mi cuenta. Sí, esos casos, bueno, pues debieran de ser excepcionales, Hugo, porque aparte de que crean confusión, bueno, pues al estar establecidos en una resolución miscelánea, bueno, pues crea cierta incertidumbre en el contribuyente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas resoluciones, bueno, pues tienen un alcance anual, entonces esto se puede volver tradición en alguna empresa y puede que esta resolución ya no esté vigente para el año siguiente. Y aquí lo importante es que algunos actividades, digamos, que requieren hacer esto. Por ejemplo, me refiero al caso de cuando se importa algo, porque a la hora de importar, tú le das el dinero al agente aduanal y el agente aduanal es quien paga fletes, maniobras y demás, y se da mucho este pago por cuenta de terceros. Ahí sí, Hugo, pero fíjate, por ejemplo, nosotros analizamos con un prospecto de cliente en el caso de esto, de que cuando un tercero paga, por ejemplo, al proveedor extranjero y luego es otro el que va a hacer la importación, ahí ya se crea una descomposición total y no se guarda esta simetría de este ejemplo que hablamos de pago por medio de tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado con los alcances y facilidades que está otorgando la resolución miscelánea fiscal, Hugo. Así es, y hay que analizar cada caso particular para efectos de ver cuál es su aplicación. Y bueno, pues también a través de resolución miscelánea se establecen las fechas o calendarios en el caso de aquellas empresas que van a dictaminar sus estados financieros. Y bueno, pues se establece que la fecha límite es el 30 de junio y trae por ahí unas fechas escalonadas y que se entiende de que aun y cuando no respetes estas fechas escalonadas, si el dictamen está presentado a más tardar el 30 de junio, se tendrá por presentado en tiempo y forma. Que hay que recordar que ya no es obligatorio y también a través de resolución miscelánea, Hugo, se establece que los contribuyentes que estando obligados a presentar dictamen fiscal, bueno, pues pueden optar todavía por el ejercicio 2013, acudir a lo que es la información alternativa al dictamen, lo que es el CIPIAD. Obviamente esto hay que informarlo antes o al momento de presentar la declaración anual de ISR 2013 y siempre y cuando esta sea presentada también en tiempo y forma antes del 31 de marzo. Así es. Y bueno, también hay una precisión que se hace en cuanto a lo que es el pago de la nómina, ¿no? Porque recordemos que el pago de la nómina ahora está relacionado con la expedición de un CFDI y por ahí pudiera ser que a lo mejor el momento de pago es diferente al momento de expedición del CFDI. Entonces la duda sería en qué momento voy a poder efectuar la deducción. Y aquí hay una regla miscelánea que te aclara que el momento es en el que se realicen dichas remuneraciones. Así es decir, que incluso ahorita hay una facilidad también vía resolución miscelánea donde, bueno, pues a partir del mes de abril pudieras tener, en el caso de aquellos contribuyentes con ingresos superiores a 500,000 pesos, Hugo, bueno, pues ese diferimiento en la implementación del CFDI para nómina, pero siempre y cuando lo hagan de manera retroactiva. También, Hugo, hay que recordar que a través de ley, bueno, pues se establece el Código Fiscal de la Federación que todas las erogaciones en importe superior a 2,000 pesos deberán ser pagadas con cheque nominativo o transferencia electrónica o monedero, y incluyendo en este caso ya porque no hace excepción en el caso de la salarios, nómina. Entonces por ahí se causó una cierta confusión y luego, bueno, pues a través de la primera modificación a resolución miscelánea,
bueno, pues se hace una aclaración de que la misma autoridad está otorgando un atenuante de que esto no aplique para lo que son sueldos y salarios, siempre y cuando condicionado a que se emita el CFDI respectivo. Es decir, sí, que se cumplan el resto de las obligaciones en materia fiscal, ¿no? Por ahí también hay otra que habla, ahorita como lo mencionaba, de la limitante de los 2,000 pesos, ¿no? Y esto aclara que se refiere a todo lo que se paga en efectivo, es decir, si hay algún pago en especie o en alguna otra modalidad donde no intervenga el efectivo, bueno, esta limitante no va a aplicar por lo mismo que no va de acuerdo con esa naturaleza. Fíjate, Hugo, y otra de las reglas donde establece por allí, hay que recordar que para el año 2014 todo lo que sea ingreso exento para el asalariado, bueno, pues trae un castigo respecto del patrón. ¿Cuál es el castigo? Bueno, pues de que este ingreso exento va a ser parcialmente deducible, y trae por ahí una regla o un premio. Si tú mantienes la previsión social vigente en el 2013 para 2014, bueno, la deducibilidad va a ser del 53%. Si esta trae alguna variación en perjuicio del trabajador, va a ser solamente deducible en la proporción del 47%. Luis, y digo, dándole continuidad a eso, uno de esos ejemplos de ingresos exentos es lo que conocemos como el vale de despensa, y hay una regla miscelánea donde define lo que debemos entender como vale de despensa, y digamos que se refiere a todos aquellos situaciones que se den donde el trabajador pueda adquirir canastillas de alimentos en términos de la ley de ayuda alimentaria. Hugo, y yo no me limitaría nada más al vale de despensa, que a lo mejor es el más representativo o que en la mayoría de las empresas, bueno, lo tienen como modalidad de prestación. Pero el término exento o para trabajador no está limitado o acotado a lo que es previsión social. Incluso vía resolución miscelánea habla de todas las partidas que debes de involucrar, y entre ellas exentas pudiéramos tener parcialmente, a lo mejor, por ejemplo, el caso de indemnizaciones. Así es. Pudiéramos tener el caso de la PTU. Pudiéramos tener el caso del seguro de vida, reembolsos de gastos médicos, seguro de gastos médicos, el fondo de ahorro, la ayuda para transporte, la cuota sindical que la aporta el patrón, pero al final de cuentas es con cargo del trabajador, primas de antigüedad, becas o colegiaturas a cargo del patrón y en beneficio de los trabajadores, intereses subsidiados en créditos personales y las horas extras. Entonces es muy importante porque esto ya está aplicando a partir de este año 2014. Si algún radioescucha es patrón y está pagando por alguna de estas modalidades a partir de 2014, bueno, pues que entienda que va a tener un perjuicio en su economía. ¿Por qué? Porque si bien estas van a ser exentas para el trabajador, dice la autoridad, bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos, y en este caso lo sería el patrón, determinándosele una deducibilidad parcialmente. Es correcto, y también hay que atender que hay algunas, como el vale de despensa, que ya tienen limitaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, que ya no pueden ser en efectivo. Por ahí hay una regla miscelánea que permite hasta el mes de junio que el vale de despensa siga considerándose una deducción, siempre y cuando sea hasta el mes de junio, pero prácticamente ya todo está migrando a lo que es el monedero electrónico. Yo creo que ese sería un producto en peligro de extinción, Hugo, por los requisitos que tiene, las restricciones de este monedero electrónico, que el proveedor esté certificado, las comisiones que en un momento dado se van a generar, el destino restringido, Hugo, de que del uso que se le pueda dar. Exactamente, es decir, ya no podrás comprar, por ejemplo, alcohol, tabaco, es decir, tendrá que ser destinado exclusivamente para alimentos, y lo tendrá que ejercer directamente el beneficiario del, bueno, pues a quien le hayan otorgado este vale de despensa, ¿no? Así es. Y bueno, también hay otra disposición, pero esta está relacionada a lo que es el cálculo del coeficiente de utilidad, y esto se relaciona al tema de la deducción inmediata, ¿no? Porque la deducción inmediata desapareció en 2014, entonces lo que es el artículo que regula el cálculo del coeficiente, pues ya no menciona nada de la deducción inmediata, ¿no? Y por ahí pudiéramos decir, oye, pues qué maravilla, ¿no? Porque si en 2013 yo apliqué deducción inmediata, pues ya no me va a afectar en mi coeficiente 2014. Correcto. Pero, oh sorpresa, por ahí hay una regla miscelánea que establece cuál es el lineamiento que deben de seguir aquellas empresas que aplicaron deducción inmediata, ¿no? Es la regla del libro primero, la 3326, Hugo, que refiere
que aun y cuando ya no están esa disposición vigente, bueno, pues como estaba directamente relacionada con el ejercicio 2013, bueno, correcto. pues tendrás que retrotraerla. En materia de depósitos en efectivo, Hugo, bueno, pues también se establece por allí alguna disposición al respecto. Si bien estos depósitos en efectivo, esta ley ya fue abrogada para el año 2014, al igual que la ley del YETU, pareciera que hay confusión porque la regulación está un poquito escondida, Hugo, en materia de tratar de concatenar, bueno, ¿qué pasa? El fisco va a dejar de perseguir el efectivo, las instituciones financieras van a dejar de reportar los depósitos en efectivo y bueno, pues la realidad es que no. Es decir, la retención es así, ya no aplica, la ley está abrogada, pero se queda la obligatoriedad de todo el sistema financiero para aquellos clientes o usuarios de la banca en que depositen cantidades superiores a 15,000 pesos en efectivo, no por cliente, es por cliente, no por cuenta, porque alguien dice, bueno, dentro de la misma institución abro una chequera, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y a cada una le deposito 15,000 pesos y estoy fuera del ojo del radar. Exactamente. Entonces va a seguirse reportando esto y va a ser un reporte anual por parte del sistema financiero para tener cuidado en el manejo de los usos de efectivo, ¿no? Es correcto, ¿no? Aquí ahora sí que la conclusión de este punto es que no hay una retención de IDE, más sin embargo, lo que son las instituciones financieras y todos aquellos que hasta el 2013 venían reportando y controlando esta información, lo seguirán haciendo. Es correcto, Hugo. Y bueno, pues para que no sea tan triste todo el programa, ahí vienen por ahí algunos estímulos, ¿no? En materia de que si quieres contratar adultos mayores, es decir, personas que rebasen los 65 años de edad, viene por ahí un estímulo. Y bueno, pues es una precisión, es decir, se deberá de considerar una deducción o acreditamiento. Bueno, pues la resolución miscelánea fiscal establece que se podrá deducir un 25% del salario de estos adultos mayores que rebasen los 65 años. Bueno, pues ese será el estímulo, un 25% de deducción adicional sobre principal y accesorios que se estén pagando para esos trabajadores. Y aquí es importante pues dar lectura a toda la regla para conocer los requisitos, porque no nada más es aplico el beneficio y ya, sino hay que ver, tener presente a qué me comprometo, ¿no? Porque pues si bien es cierto tenemos una facilidad, de por medio hay un compromiso y hay que ver qué implicaciones tiene. Y una de las reglas que se repite cada año es en el caso de cuándo se considera presentada la declaración anual de personas físicas, en este caso 2013. Si bien aún, bueno, pues al día de hoy todavía no está liberada, ¿verdad? El Declarasat. El Declarasat en línea. Bueno, pues aún cuando se libere de manera anticipada, es decir, algún contribuyente quiera presentarlo, por ejemplo, en febrero o marzo, bueno, pues estas fechas no contarán para efectos de la obligatoriedad. De la devolución. De la devolución se considerará oficialmente presentada con fecha 1 de abril del 2014. Luis, y esta regla es bastante trascendente porque lo que es la ley y la disposición legal establece como fecha de presentación el mes de abril. Entonces, si no contáramos con esta regla y la presentamos en marzo, pues estaríamos fuera de plazo y en determinado momento pudiéramos hacernos acreedores alguna sanción. Así es, y por ejemplo en materia de DIOT también viene por allí algunas facilidades administrativas que estas, bueno, pues insisto, se vienen repitiendo de años anteriores, en donde se podrán no reportar de manera individualizada aquellas operaciones que rebasen cuando menos el 10%, es decir, tendrá que estar debidamente identificado cuando menos el 90% de las operaciones en materia de IVA o todas y cada una de las operaciones que rebasen los 50,000 pesos en lo individual. Así es, y bueno, también un poco también de ISR, en el caso de personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo, por ahí hay una disposición en la resolución miscelánea donde bajo ciertas condiciones que, por ejemplo, que sean vendedores independientes, que enajenen productos únicamente de un mismo proveedor, bueno, tienen facilidades en cuanto a la determinación del ISR, y en este caso las facilidades pues es que quien les provee de estos productos es el que se va a encargar de determinar el pago provisional. Entonces, por eso es importante conocer el caso particular para ver cuáles de estos beneficios puede aplicar cada contribuyente. Fíjate, Hugo, y donde no hubo facilidad administrativa en el caso del cambio de obligaciones es en el caso del IEPS para lo que es el 8% de alimentos considerados chatarra, ¿no? O alta concentración calórica. Ese tipo de contribuyentes dulceros que venden alimentos o lo procesan o lo comercializan, bueno, pues que están en esa situación de
causantes del IEPS, bueno, pues deberán en primer lugar hacer un aumento de obligaciones, es decir, entrar al portal e identificarse, ya sea como que elaboran alimentos no básicos con alta densidad calórica o bien que los comercializan. Pero creo que había por allí algún problema, Hugo, en el caso de la página del SAT, donde no recuerdo, uno de estos dos actividades no estaban disponibles. Creo que era la de comercio de alimentos no básicos, es decir, que no estaba electrónicamente disponible para los contribuyentes. ¿Y por qué decimos que esto no estaba? Y por qué hay mucha confusión en el caso de, uno, si se debe de causar este impuesto o presentar de manera y trasladar por separado en lo que es la factura. Hay algunas restricciones, si bien es cierto, aquellos que tienen altas ventas al público en general, bueno, pues se deberá de presentar de manera incluida en la factura, pero algunas personas con las que se está interactuando, bueno, pues exigen por parte del vendedor que esté dado de alta con estas obligaciones, si no, no te van a trasladar el impuesto por separado. Es decir, eres causante tú del IEPS, a ti sí te lo voy a trasladar por separado. Le voy a vender a otra persona que no es causante del IEPS, se lo debo de trasladar con el IVA, con el IEPS incluido. Entonces, esto está causando bastante confusión, Hugo, en los contribuyentes dedicados a este. Y es importante tenerlo claro y tenerlo presente porque son pequeñas precisiones, pero que al final del día hacen una gran diferencia. Y un llamado a aquellas personas que también vía resolución miscelánea y que no están siendo asesorados adecuadamente, Hugo, donde se establece que las cuentas por cobrar del 2013 que sean cobradas en enero y febrero del 2014, hay una interpretación por ahí donde algunos están argumentando que no se va a causar el IEPS. Si bien por ahí la facilidad eso te lo está otorgando, establece una serie de condiciones. Es decir, la autoridad no te va a otorgar eso sin nada a cambio. Es decir, te está condicionando a que vuelvas a abrir el mes de noviembre y vuelvas a abrir el mes de diciembre de 2013 y en esos acumules lo que estás cobrando en enero de 2014 para efectos de ISR y YETU. Sé que resulta a lo mejor ahorita imposible de tratar de interpretar esto, pero yo les recomiendo que se remitan a la resolución respectiva y traten de fundamentar el por qué no están pagando el IEPS y el por qué no van a reflejar alguna acumulación en materia de ISR para el año 2013. Hay que tener mucho cuidado porque te estaría haciendo acreedor a algún crédito fiscal por parte de la autoridad. Sí, y que todos estos temas, al ser nuevos, pues se presta mucha confusión, pero no aprovecharnos de eso o justificarnos en eso para actuar en determinada manera. Hugo, y algo no menos importante es la inscripción al RFC de los trabajadores. Por ahí ya traíamos el FONACOT, que muchos contribuyentes terminan todavía de no cumplir con esta obligación. Y bueno, pues está también la obligatoriedad de incorporar al RFC a lo que son los asalariados. Es decir, hay unas facilidades por ahí por parte de la plataforma del SAT en materia de una inscripción masiva al RFC. Hay que recordar, Hugo, que bueno, pues los trabajadores ya van a tener por ahí sus FDI de nóminas. Es correcto. Y bueno, pues deberán de tener en orden lo que es el CURP y lo que es su RFC con todo y homoclave. Sí, esto que refieres, Luis, es la ficha de trámite 41 del Código Fiscal de la Federación. Se denomina inscripción al RFC de trabajadores. Entonces, esto que menciona Luis es importante tenerlo en cuenta por las implicaciones que va a tener en 2014. Y bueno, pues vía resolución miscelánea también se vuelve a confirmar, Hugo, el valor probatorio de la contraseña. Es decir, esta contraseña hace las veces de la firma autógrafa, tal como entonces ya tendríamos tres, es decir, la firma de tu puño y letra, la contraseña en donde estás subiendo información ante la autoridad, o también a través de la firma electrónica avanzada. Sí, es importante tener estos elementos porque no decir, se lo dimos al contador o lo olvidé. Bueno, Luis, ya estamos en la recta final del programa. ¿Algo más que quieras agregar? No, hombre, pues nada más reiterarles la invitación que nos hacía por ahí la licenciada en materia de la visita que tendremos por parte del titular de lo que es el SAT, Aristóteles Núñez, y también el titular de la Prodecon. Ese así es. Diana Ladrón de Guevara. Y bueno, nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Le damos una atenta invitación por esto que está por aquí a la licenciada Beatriz Lizama. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.